o sea, ¿cómo nos amará Dios? O sea, si este es el amor que yo siento y que es de otro nivel, no, esto no, uno no, o sea, realmente uno solo cuando es papá experimenta lo que es, o sea, ese amor. Es como que desbloqueaste un nuevo nivel de amor. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que pues, la mayoría de mujeres han hablado en espacios laborales, en espacios sociales, con sus amigas, con sus mamás, con sus abuelas. Y hay veces no paramos a conversarlo en el tema espiritual, ¿cierto? O cómo lo ve la Iglesia Católica o cómo lo vemos nosotros como católicos creyentes. Y es el tema de la maternidad, ¿cierto? Que es algo que siempre está alrededor de nosotros y a veces no paramos a hacer esas reflexiones y que por lo general generan muchas preguntas o conflictos de cómo debería vivirse esa maternidad en tiempos modernos de una manera católica, ¿cierto? Entonces por lo general salen esas preguntas de qué implica, cómo es la experiencia, cómo hago eso, qué sacrificios hago, qué sacrificios no hago, será que trabajo, será que no trabajo, la iglesia que me dice, un padre me está diciendo algo, otro padre me está diciendo algo, o sea, cómo empiezo a cohesionar todas esas preguntas que tengo, cómo lo vivo y hacia dónde voy, digamos, con ese tipo de vida que por lo general uno como madre o como familia está direccionando. Entonces, bueno, ese tema de la maternidad, pues aquí lo vamos a hablar desde el lado de la maternidad, porque tenemos una invitada que es mamá, ¿cierto? Pero pues también la idea es que los padres que estén escuchando esto también se hagan estas preguntas y lo puedan analizar y considerar que como parte de la vocación del matrimonio, pues la iglesia o pues la creencia católica llama a las parejas a tener esa familia cristiana, ¿cierto? Compuesta por padre, madre, hijos y cumplir pues las tareas de pues o esa vocación cristiana de tener gracia, de educar, de traer personas al mundo a ser mejores personas o pues hacer una relación de vida que dure para siempre, donde prime el amor, la comunicación y pues que nos permita a nosotros como seres humanos crecer. Entonces, pues teniendo esta concepción clara, queremos invitar aquí a nuestra entrevistada, que estamos muy felices de que pues nos esté dando este espacio. Y pues nada, Majo nos lo va a presentar porque pues tiene una relación muchísimo más cercana con ella. Sí, no, qué emoción tener este espacio. Yo creo que hace mucho quería traerla al podcast. Había pensado otros temas, pero creo que este es el que Dios puso en el corazón en este momento para que hable. Ella es Sara Calad, es politóloga. Yo la conozco porque tuvimos la oportunidad como de unir nuestras vidas en torno a algo que nos ha apasionado, que es el servicio público. Pero eso se volvió creo que un poquito más como una excusa que llevó a conocernos y a tener una amistad y que además en ese camino pues hablando fue muy rápido que nos dimos cuenta que las dos éramos católicas y que compartíamos como una visión de la vida en ese sentido como religioso y espiritual. Saris es de Medellín y digamos que además de ser politóloga es una apasionada por la educación. Ha sido profesora en diferentes ámbitos, actualmente es profesora de primaria y bachillerato de sociales y perspectivas globales. También estuvo muy involucrada con temas de educación sexual integral. También estuvo relacionada a formación en temas de ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes. Y antes de esto trabajó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y algo pues muy muy importante para el día de hoy, es mamá de María Paz e Isabel. Y pues evidentemente ninguna de las conflictuadas es mamá todavía, entonces por eso nos pareció bastante conveniente invitar a alguien que sí sea mamá. Entonces bueno, bienvenida Saris y estamos muy felices de tenerte aquí.
Muchas gracias a ustedes por invitarme también a conversar y a compartir pues esta experiencia tan bonita que es la maternidad, ¿no? A ustedes mil gracias. Ay, no, bueno, qué emoción que puedas estar acá. Hay un TikTok Reels que he visto, que no sé si quienes nos están escuchando lo han visto, que es una mujer como en bata, como bata de piscina, corriendo con gafas y que dice como yo intentando hacer todo, o sea, ser exitosa en el trabajo, tener una buena relación con mis amigas, con mi familia, ser mamá, bueno, mejor dicho, todo, y uno a veces se siente muy identificado con eso, porque creo que las mujeres tenemos como una presión muy fuerte en este momento, como de ser todo y ser demasiado buenas. Y yo por eso también en parte admiro demasiado a las mamás como tú, Saris, porque a mí me queda a veces difícil como poder coexistir con todas las presiones que siento en diferentes ámbitos de mi vida y todavía no soy mamá, pero quiero llegar a serlo. Entonces, pues sí que de pronto empezar como con que nos cuentes tú un poquito cómo has vivido tu maternidad, sumándole además el componente como católico de intentar pues ser, sí, una mamá como que educa en la fe y que tiene una perspectiva pues católica del mundo. Bueno, no, pues yo creo que primero empezar contando pues de quién soy mamá, ¿cierto? O sea, yo llevo 7 años de casada con Nicolás Gómez. Con Nico nos conocimos en el 2011 y tuvimos una relación de noviazgo un poco particular porque fuimos novios, digamos, en la distancia. Yo vivía en Medellín, él vivía aquí en Bogotá, y duramos casi que viajando y teniendo pues una relación de noviazgo a distancia casi 5 años. Entonces fue una relación pues donde digamos que la comunicación fue un factor que muy importante y la confianza también. Y digamos que a lo largo de ese noviazgo, pues que como seguro ustedes lo han conversado también en otros episodios, es un espacio para conocerse, es un espacio para alinear visiones de vida, perspectivas de vida. Pues con Nico sí veíamos como que habían digamos, sí teníamos como ese mismo horizonte. Nico siempre repitió una frase muy linda de Saint-Exupéry que dice que amar no es mirarse a los ojos, sino mirar hacia el mismo horizonte, ¿cierto? Entonces como que con Nico sí veíamos eso, que queríamos formar familia, pues que los dos vivimos una fe, digamos, y que la practicamos vivamente y eso nos parecía súper importante. Y pues que queríamos hacer las cosas cara a Dios, ¿cierto? O sea, que nuestra relación de noviazgo fuera cara a Dios, que pudiéramos conocernos sin afán, que pudiéramos disfrutar como de esa etapa tan linda también de confrontarse con los miedos del otro, con sus expectativas y manejando además pues la distancia, que no era un factor fácil, pero pues yo creo que al final Dios es el que te pone a la persona también en el camino y te va mostrando que esa es la persona para construir una vida más allá del noviazgo. Y bueno, a los 5 años pues tomamos la decisión de casarnos. Nos casamos muy jóvenes, yo tenía 26 años, él tenía 25, él es menor. Aquí también derrubando otro tabú. Él es menor. Entonces nos casamos y bueno, cuando uno se casa pues tiene como toda esta expectativa de iniciar una vida juntos. Yo para ese momento ya me había venido a Bogotá un año antes a trabajar en Bogotá, a hacer mi maestría aquí. Y bueno, Nico finalmente estaba entre Cali y Bogotá, pero finalmente pues se radica aquí cuando ya nos casamos. Y digamos que esos primeros meses de matrimonio pues son muy lindos porque es uno, digamos, como que sin nada. Entonces no teníamos comedor, solo teníamos un sofá. Entonces como empezando a organizar nuestra casa con lo que nos gustaría, que la sala que ponemos. Y bueno, fueron unos meses súper lindos. Nosotros habíamos hablado, digamos, de empezar a planificar con métodos naturales, pues con métodos no invasivos para mi cuerpo.
Además porque yo tenía una condición de ovario poliquístico que ya me la venía tratando. Para los que no saben, el ovario poliquístico, pues el ovario está formado es digamos como la casita de los óvulos, y lo que hace el cuerpo a nivel hormonal mes a mes es que un óvulo madura, ¿cierto? La carga hormonal hace que uno de estos ovulitos, las mujeres tenemos más de 200.000 óvulos desde que nacemos. O sea, eso no es que se producen y se producen como si pasa con los espermatozoides. Se me está saliendo lo de la profe, pero si algo me acotan. Entonces, nosotras las mujeres, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, nacemos con los óvulos que vamos a tener toda nuestra vida. A diferencia de los hombres, que ellos durante toda su vida, digamos, cuando empieza en la pubertad hasta el último día de su muerte, están produciendo espermatozoides. Entonces, el ovario poliquístico es una condición en donde el ovario, de alguna manera, no logra madurar los óvulos. O sea, ese ovulito no logra liberarse, pues, para poder ser fecundado. Entonces, tenía como ya esa condición médica. Y bueno, eso yo lo descubro cuando estábamos como de novios. En ese momento como que me inquietó un poco, como, pues, ¿podré ser mamá? ¿Será que no voy a poder ser mamá? Pero bueno, no le echamos como mucha cabeza. Además dijimos, pues es que esa no es la realidad del hoy, ¿cierto? Entonces, con tranquilidad también. Y bueno, cuando ya ha pasado un periodo como de tratamiento del ovario poliquístico y empezamos pues a planificar, a los 4 meses de casados quedamos en embarazo. Quedamos en embarazo muy rápido. No lo estábamos buscando necesariamente, pero éramos conscientes que pues estábamos abiertos a la vida. O sea, siempre desde que nos casamos dijimos, sí queremos ser papás, y sí queremos ser papás jóvenes, porque queremos disfrutar. O sea, queremos poder tener la energía de disfrutar a nuestros hijos. Y bueno, la verdad, les confieso que yo estaba muy asustada cuando me enteré que estaba en embarazo, porque yo decía, pero no llevamos nada casados. O sea, yo quería viajar, yo quería hacer un montón de cosas, y ahora pues ya llegó este bebé y ¿qué va a pasar? Pero Dios, yo creo que tiene unas formas muy lindas de formarnos y de pulirnos. Yo a veces siento que todas las personas somos como un diamante que Dios, con las circunstancias que nos manda, nos pule. O sea, y está puliendo esas esquinas, y está quitando prejuicios, y está quitando como expectativas que de pronto no son. Y María Paz pues llega a nuestras vidas. María Paz, la primera ecografía que yo tengo, pues estábamos súper ilusionados, pero el médico nos dice, tienen la frecuencia cardíaca muy bajita, no es acorde al periodo gestacional que está. Y miren, yo en ese momento descubrí lo que iba a significar ser mamá, porque por un lado es una sensación de demasiada alegría, pues es participar como de ese Dios, de ese don creador de Dios. O sea, los hijos son un don. Los hijos tú no los compras, los hijos tú no los haces, no, o sea, los hijos son un don de Dios. O sea, partamos como también de entender que nosotros a veces somos muy soberbios y creemos que podemos decidir ser papás. No, nosotros no podemos decidir ser papás. O sea, nosotros hacemos lo que humanamente corresponde, o ponemos los medios, pero esto es una realidad súper sobrenatural. O sea, la concepción de una vida humana es una cosa sobrenatural. O sea, desde el momento mismo de la concepción, pues es una obra de Dios, es un don de Dios. Entonces, cuando pasa esto con María Paz, yo ahí digo, ser papá es un acto de fe. O sea, porque tú no tienes el control de nada. O sea, no tienes el control de la salud, no tienes el control de lo que va a pasar con este ser humano, no tienes el control de qué es lo que Dios quiere para esta persona o para uno. Y inmediatamente fue lindo también, porque
eso nos llevó a, no le habíamos contado a nadie, pues queríamos, uno siempre se imagina, y más ahora donde todo el mundo tiene que filmar todos los momentos de la vida, uno siempre se imagina pues llevándole el mensaje a los suegros de van a ser abuelos y pues era nuestro primer hijo. Pues no pasó así, pasó como pasa en la vida real. Mamá, vas a ser abuela, pero el bebé no está latiendo como se esperaría. Recemos, o sea, yo creo que al final el poder de la oración también es demasiado grande y bueno, yo trato mucho a San José María Escrivá y él decía que cuando uno quiere que las cosas pasen, lo primero es la oración, lo segundo es la mortificación y lo tercero es la acción, y a veces uno siente que lo primero que tiene que hacer es hacer cosas y no, y es a veces dejar que la oración pues nos acompañe en comunidad. Entonces ahí fue un poco difícil para los abuelos, pues porque como que no es la forma como uno esperaría enterarse de voy a ser abuelo y me estás pidiendo que rece para que no pase nada malo, pero bueno, así pasan las total, cosas a veces. Sí. Y llega un primer año de matrimonio pues esperando a María Paz. Fue una etapa súper linda porque miren, lo que les decía ahorita, viajamos un montón, o sea, fuimos a Estados Unidos, nos fuimos de crucero, o sea, como que pudimos hacer ese año de matrimonio lindo que igual queríamos hacer, organizamos nuestra casa, organizamos el cuarto de María Paz, y fue un embarazo supremamente bello. Yo trabajé durante todo ese tiempo, trabajaba en ese momento en la Secretaría de Educación de Bogotá, y trabajé durante todo mi embarazo, súper lindo, también como sentir el cariño de que se geste una vida en medio de una vida laboral a veces muy agitada, también es muy bonito porque es un mensaje esperanzador. Y llega María Paz a nuestra vida. María Paz hoy tiene 6 años, es una mona hermosa, los hijos de verdad. Eso suena cliché, pero es que eso no se puede decir de otra forma. Ellos son la luz de los ojos de uno. O sea, ellos son lo mejor del mundo. Y bueno, llega María Paz. Yo sí, a nivel profesional, decido hacer un pare porque no tenemos familia en Bogotá. O sea, mis papás están en Medellín, mis suegros están en Cali. Y no queríamos pues como dejar a María Paz en manos de un tercero, sobre todo pues porque mi escenario laboral en ese momento era súper exigente. Y bueno, yo decido parar, pero más o menos hacia los 8 meses María Paz pues ya está un poco más grande, y por mi propia salud mental decido empezar a tener como algo más que hacer, ¿no? Como no solamente estar en casa las 24 horas pendiente de ella, sino como tener algo, un proyecto, algo pequeño que me permitiera como compartir y hacer cosas. Y ahí entro a Protege tu Corazón, que es una organización que trabaja temas de educación para la sexualidad, y empiezo a dar talleres sobre temas de educación para la sexualidad en colegios, a niños, a adolescentes. Y empiezo como a compaginar un poco esta necesidad, digamos, profesional que yo sentía con el ser mamá. A un ritmo muy tranquilo, la verdad, un ritmo muy tranquilo. También trabajé luego con la Universidad de los Andes en un proyecto de extensión. Y bueno, como que para mí siempre fue muy importante poder combinar esa vida laboral como con la vida de mamá, ¿sí? Yo sí quiero que, sí me gustaría compartir que, y lo escuchaba incluso en un podcast esta semana de Marian Rojas, que la amo, donde hablaba de la mujer pluscuamperfecta y decía que las mujeres hoy queremos llegar a todo y no se puede llegar a todo. O sea, uno, como muchas cosas, como todo en la vida, hay trade-offs, hay cosas a las que hay que renunciar. Entonces, uno no puede tener la expectativa de que en esos primeros meses de la maternidad, las propagandas los muestran muy lindos, muestran la colita perfecta del bebé, pero la realidad es otra. O sea,
El tema de la lactancia es una realidad compleja. Yo tuve 1 mes y medio mis pezones completamente agrietados. Ustedes no saben el dolor que era para mí lactar a mi hija. Fue un momento muy duro, pero también yo pienso que como cuando el dolor se le da un sentido sobrenatural, pues vale la pena, ¿no? O sea, como que yo decía, esto también pasará y te lo ofrezco, señora. Y las trasnochadas, para cuando uno es mamá primerizo, el sueño es un factor muy complejo, pues porque es un bebé que se levanta cada 3 horas a comer de ti, entonces, o a comer pues del tetero, pero si toma el tetero tú igual te tienes que extraer la leche, entonces es un círculo donde uno de verdad siente lo que es un día de 24 horas, o sea, hay días realmente donde uno entiende pues que esto tiene mucho de complejo también y una sensibilidad emocional, pues Además, que también hay que saber acompañar. Y yo recuerdo mucho, esto sí es una anécdota linda, que yo rezaba el rosario a las 3 de la mañana. Mi esposo es dormido, porque la verdad con María Paz, pues Nico ayudó un montón en el día lo que podía, pero como tenía que trabajar, para él la noche era súper dura. Y también hay personas, ¿no? Hay personas que les da muy duro que les interrumpan el sueño, hay personas, él era súper madrugador, entonces él me recibía a la niña a primera hora y le daba el tetero, pero en la noche para él era súper difícil, entonces estaba yo como atendiendo a la bebé y yo rezaba el rosario y le decía a Dios como, mira, tú anótate, esto tiene que ser un pedazo de cielo, o sea, para las mamás. Y por ahí dicen que las mamás tienen asegurada la entrada al cielo al menos, porque de verdad que pues esto es un sacrificio en todos los aspectos, pero un sacrificio pues que también se hace con amor. Y cuando yo estaba muy cansada, pues también le decía, así medio en reproche, anótalo ahí, mira, llevo tantas noches y tenlo en cuenta para cuando me vaya al cielo, que esto también me costó, pero bueno, lo hice. Entonces fue lindo porque también ahí pues sentir como la compañía de la Virgen, también piensa uno mucho en ella, pues en esta mamá tan joven que fue ella, tan humilde, que no necesariamente era una súper profesional en algo, era una mujer sencilla que simplemente pues tenía una fe tan grande que Dios le dio esa dicha de ser la mamá del Dios. Entonces piensa uno en ella, piensa uno en cómo se sentiría cansada. Hay una imagen muy linda que es la Virgen durmiendo y San José está cargando como al niño Jesús atendiéndolo. Entonces también como, no la han visto, sí, bueno, yo las busco y se las mando. Es súper linda, María está descansando y San José está atendiendo al niño Jesús. Entonces como que al final uno dice, bueno, pues, o sea, Señor, aquí estamos con esta alegría de lo que nos has puesto a vivir. Ay, yo no he visto eso. Quiero seguir lindo. Bueno, entonces para seguir la historia de la maternidad y creo que luego ya pues como profundizar en algunas cosas que quieran, en el 2020 nos enteramos que estamos en embarazo otra vez. O sea, María Paz estaba a punto de cumplir 3 años. 3 años, no, 2 años. 2 años larguitos acaba de cumplir, perdón. Sí era chiquita, pero sí queríamos, también hablábamos mucho con Nico de poderle dar hermanos a nuestros hijos. Los dos tenemos hermanos, tuvimos esa bendición tan grande y sí decíamos, o sea, qué rico poderle dar hermanos a los hijos, o sea, ese compartir, incluso ese pelear, ese confrontarse a otro carácter, a otra personalidad, pues es demasiado importante para la vida. Compartir las alegrías de otro tan genuinamente, sentirse orgulloso y ver al otro crecer, o sea, creo que es de las cosas más lindas que puede haber en la vida. Entonces sí decíamos, queremos darle hijos, hermanos a nuestros hijos. Y bueno, quedó en embarazo, pero si recuerdan bien qué pasó en el 2020, pandemia. Entonces nos enteramos que estábamos en embarazo. Yo tenía más o menos
9 semanas de embarazo y de un momento a otro empiezo a sangrar. Esto es el 24 de marzo, ya mira, va a ser aniversario ahorita. Llamo a mi ginecólogo y le digo, oye, me está pasando esto, y me dice, te vienes No, ya para pandemia. urgencias. No es normal. Me voy para urgencias de la Clínica de la Mujer y me hacen una ecografía, está el embrioncito allí, pero no hay actividad cardíaca. Incluso yo creo que unas semanas antes, Majo, yo estuve en tu casa. ¿Te acuerdas? Que ahí les contamos. Bueno, entonces no hay actividad cardíaca. Yo me sentía en una película. Entonces me dice pues el ginecólogo que me está atendiendo, dame un momento, vamos a avisar a tu ginecólogo de cabecera y ya te contamos cuáles son las opciones que hay. Y yo no entendía, o sea, yo decía, ¿opciones de qué? O sea, claro, ese primer momento es supremamente duro. No saben lo duro que fue, o sea, además porque como era pandemia y todavía no había muy claro la dimensión de la situación, no podía entrar nadie. O sea, fuiste sola, No podía. estabas sola completamente. Pero claro, cuando ya fui sola, yo estaba sola, completamente sola, No. enterándome completamente sola de todo. Y bueno, ya llamo a Nicolás, le digo, tienes que venir, él llega, ahí sí lo dejan entrar, ahí nos tocó dejar bueno, Nicolás llegó al fin, y recuerdo que entonces el ginecólogo nos empieza a decir como, bueno, vamos a poner una pastilla de misoprostol para que expulses el embrión, y pues no tener que intervenirte, pero si esto no funciona, luego hay que hacer un legrado. Y entonces yo le decía a Nicolás, como no entiendo, o sea, ¿quieren que yo eche mi bebé por el baño? O sea, verdad, eso es lo que me están pidiendo. Y Nico en situaciones difíciles siempre ha sido como mi polo a tierra. Por eso Dios, yo digo que le pone a uno el marido que uno necesita. Porque llega y me dice, como, mi amor, o sea, lo que importa es el alma, y el alma ya está con Dios. Esto pues no puede quedar en tu cuerpo, o sea, entonces yo decía, tiene toda la razón, y bueno, Toda. sí, Qué sabio. Wow, o sea, uno poder pensar eso en ese momento. yo creo que es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo le dio como las palabras que eran, y yo dije, es verdad, o sea, tienes toda la razón. Y bueno, me ponen el misoprostol. Y adivinen qué, ¿funcionó o no funcionó? A la semana vuelvo otra vez a ver a la revisión y no había funcionado, todavía estaba el embrión ahí completamente, toda esa semana pues sangrando, pero no salió. Ya mi ginecólogo me dice, bueno, no, nos toca hacer un legrado. Básicamente el legrado pues es un procedimiento médico. Un procedimiento quirúrgico donde me tienen que dormir completamente, donde succionan todo el feto y tratan de que el útero pues no se vea afectado, porque digamos que con este procedimiento el riesgo es que se perfore el útero y pues eso dañe la posibilidad de tener nuevos embarazos. Entonces, bueno, me hacen el legrado. Y de esta historia pues también quería como compartirla, porque hay un momento que de verdad yo creo que es Dios ahí. Me hacen el legrado, yo me despierto y miro al lado derecho y hay 4 mamás con sus bebés, es como una L, entonces en estas camillas de este lado están las mamás con sus bebés. Yo me despierto, las miro y le digo a mi médico como, qué lindas, o sea, felicítelas de mi parte, o sea, qué lindas se ven. Y yo ahora digo como, Dios mío, qué momento tan difícil, pero si yo no te tuviera en el corazón, creo que me hubiera chiflado, o sea, creo que saber que acabo de perder mi bebé, y lo que les decía, uno desde el primer momento que se entera que va a ser mamá, es mamá, o sea,
Pues estas visiones de que es mamá después de la semana 28 es completamente falso. Uno desde el primer momento en que escucha ese corazón latir, es una vida que se está gestando dentro de ti y ya eres mamá. O sea, todo lo que pase con esa vida te importa y te importará. Entonces cuando las veo ahí yo digo, Señor, o sea, qué hermoso, o sea, qué hermoso lo que tú puedes hacer. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros somos una gota en un océano donde tú eres el que obra, o sea, porque pues así tenía que ser. Y bueno, este embarazo, esta pérdida me da súper duro, súper duro. Entramos todos en pandemia oficialmente, donde ya pues nadie puede salir a nada. Estamos los tres en la casa y también creo que estar los tres en la casa pues fue un soporte muy grande, ver a María Paz, verla bien, explicarle pues que este bebé se fue al cielo. Fue un momento muy difícil para mí y recuerdo que en medio de esa profunda tristeza yo solo le decía a Dios, no le preguntaba por qué, sino que le decía como tú conoces los anhelos de mi corazón, o sea, yo no puedo hacer nada, o sea, tú eres el que sabe los anhelos de mi corazón y pues tú sabrás cuándo. Y bueno, yo creo que nuevamente la oración es tan fuerte y María Paz pedía tanto por un hermano, fue muy lindo porque ella ya era consciente como de que quería que hubiera alguien más. Al mes quedamos en embarazo, o sea, al mes de esta pérdida llega Isabel al mes. Sí, es que fue muy rápido. Fue muy rápido, fue súper rápido. Y bueno, Isabel nos tiene locos. Isa tiene 3 años ya, es una personaje y Isa también llega. Sí, muy personaje. Y ya, yo creo que ya llega en un momento donde también nuestro matrimonio ha madurado un poco más, donde ya los momentos más difíciles son los que realmente te hacen crecer. O sea, yo creo que los seres humanos le tenemos mucho miedo a los momentos de sufrimiento, pero cuando uno tiene a Dios y te das cuenta que el sufrimiento es la vida, o sea, que la vida misma de Jesús fue el sufrir, la misma vida de Jesús fue el sacrificio, fue el negarse así, tanto así que murió, o sea, y cuando uno acepta, no se resigna, hay una diferencia entre resignarse y aceptar. La resignación siempre está cargada de desesperanza y como de rabia, ¿sabes? Como esa renuncia que en el fondo tú no quieres hacer. Pero la aceptación está cargada de esperanza. Entonces como que esos momentos difíciles nos hicieron crecer mucho y vivir la maternidad y la paternidad desde un lugar un poco más, pues más como con más esperanza. Yo quisiera decirles que ahí termina mi historia de la maternidad, pero no. Yo el año pasado tuve 2 pérdidas más. Ha sido muy duro, especialmente la última pérdida fue ahorita en octubre. Fue un momento súper difícil, pues porque el año pasado la primera pérdida fue en febrero. Tuve un embarazo ectópico, también con una situación médica súper compleja, pero donde nuevamente yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe, la quiero muchísimo. Y siempre rezaba como con las palabras que ella le decía al indio Juan Diego, como no estoy yo aquí, que soy tu madre. Como no te preocupes, o sea, yo estoy aquí. Y la verdad, la Virgen yo creo que me sanó y me salvó, porque el pronóstico médico era casi que me tenían que cortar las 2 trompas. Pero no pasó. Digamos que el medicamento que me aplicaron para la evolución del embarazo ectópico funcionó y no tuvieron que hacerlo.
Y luego pues tuvimos nuevamente la dicha y la ilusión de quedar en embarazo en octubre, pero lastimosamente nuevamente a la semana 7 de embarazo pues pierde ese bebé. Ya con más serenidad, digamos, en cuanto a lo físico, ¿no? Una vez se preocupa como en mi salud y mis otros hijos y si algo me pasa médicamente, y ya como con más tranquilidad en ese aspecto, sí con el corazón un poco pues adolorido, ¿no? Como de nuevamente la ilusión de querer tener más hijos, pero pues no se concreta. Y además me da muy duro porque una persona muy cercana de la familia está esperando un bebé y tiene el mismo tiempo de embarazo mío. Entonces se convierte, digamos que también en un contexto familiar un poco difícil, de un dolor pues muy humano, pienso yo, de por qué yo no, o sea, por qué mi bebé no, ¿cierto? Y bueno, aquí también una cosa linda, pues yo pienso que los seres humanos, como vivimos en una sociedad donde todo tiene que pasar rápido, donde todo hay que dejarlo, bueno, siguiente página, siguiente capítulo, siguiente amistad, siguiente novio, siguiente esposo, el duelo no es así. El duelo es como una espiral. Yo la he entendido como una espiral en donde tú pasas y vuelves por ese dolor. Aunque hayas sanado algunas cosas, pues el dolor está ahí. E incluso es un dolor físico, o sea, es un dolor que se siente en el cuerpo. Pero hay que tramitarlo. Y la verdad, pues solo Dios y la oración ayudan a entender también una circunstancia como estas, o sea, y al final como que digo, creo que lo que me ha ayudado a sanar mucho es pensar, es como que Dios vuelve y te pregunta qué tanto realmente confías en mis planes, qué tanto realmente confías en que hay un cielo en el que tus hijos están. Andrea ahorita decía en la introducción como que los papás pues nos hacemos papás también bajo, digamos, en nuestra religión católica, con esa visión de formar hijos en la fe y hijos para Dios, ¿cierto? Y al final, ¿cuál es la meta de todo papá o de cualquier esposo? Que su esposo vaya al cielo, que sus hijos vayan al cielo, ¿cierto? Que sean almas que durante este tránsito de la vida pues hagan el bien y amen a los demás y hagan el mundo mejor desde las circunstancias más concretas en las que puedan estar. Y entonces como que eso me ha dado mucha paz, pensar que más allá de mi anhelo humano de querer tener mis hijos aquí conmigo, porque sin duda alguna uno tiene eso allí presente, Claro. Pues en el fondo, ¿cuál es la meta? La meta pues es que estén en el cielo, Y miren que esta semana nosotros con Nico nos gusta mucho rezar el rosario en la noche, los dos juntos. Nico estaba atendiendo otra cosa y no pudo llegar pues temprano, entonces nada, empecé a rezarlo yo sola. Y en la puerta de mis hijas tenemos como una decoración que nos sobró del cumpleaños de ellas. Entonces la pegamos ahí y son 2 estrellitas que dicen María Paz Isabel, y como que caigo en cuenta y encima pegamos 3 estrellas. Y como que me quedé mirándolas un momento y yo decía, pues ahí están mis hijos, o sea, mis 3 estrellas del cielo y mis dos hijas de la tierra. Y al final, pues mira, Dios sabe más. Ahorita pues estamos incluso ante un panorama médico donde posiblemente tenga un síndrome que esté causando que se produzcan pérdidas. Y ese síndrome, si no se acompaña adecuadamente en el embarazo, aumenta 10 veces la probabilidad de sufrir una trombo. Entonces, incluso ayer hablábamos con Nicolás que a veces no sabes para qué Dios te manda las cosas, pero solo el tiempo y solo esa confianza en que Dios sabe cómo hace las cosas y que Él no desea ese sufrimiento para mí, sino que hay circunstancias de la naturaleza y de la realidad que
suceden. Yo le decía que de pronto este último bebé lo que quería era advertirnos, o sea, advertirnos que si no hay un acompañamiento médico en los próximos embarazos, pues qué tal que me pase algo y pues dejar 2 niñas pequeñas también sin mamá. O sea, como que al final es difícil confiar, pero realmente solo en la medida en que uno confía en lo que Dios tiene para uno, puede uno entender, y más que entender humanamente, es en el corazón, o sea, coger esa voluntad de Dios en el corazón y recordar que la vida florece alrededor también del sufrimiento. O sea, yo veo a María Paz y a Isabel y digo, o sea, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es estas mujeres que nos has dado? Que me derrito, que me las quiero comer, que son la luz de nuestros ojos y que cada una con una personalidad tan distinta, con cosas para trabajar, acompañar. Entonces digo, gracias, o sea, gracias, Señor, también por lo difícil y por lo duro. Y por eso me pareció muy particular cuando Majo me habló de hacer este podcast, porque yo decía, ay, ¿será que yo sí soy la indicada? Pero a veces digo, pues Dios también quería que hablara. La maternidad no tiene una cara y la maternidad no se vive de una forma. Cada persona con sus circunstancias pues vive su maternidad de acuerdo a lo que también decide priorizar, pienso yo. Entonces bueno. Que ahí, Sari, yo tenía una pregunta con algo que dijiste muy lindo, y es que tú dijiste, uno se vuelve madre en el momento en el que siente por primera vez ese corazón, ¿no? Que eso me pareció muy lindo, y teníamos esa duda de si has experimentado que es ese amor de madre, que pues incluso en la iglesia lo asocian como el amor de madre, es como el amor que Dios tiene por sus hijos, o el amor de la iglesia. Bueno, pues es un símbolo que se utiliza mucho. ¿Tú cómo lo describirías? O sea, ¿es un amor que tú ya habías sentido antes, o es un amor muy diferente, o cómo es ese tipo de amor y cómo lo has experimentado pues con tus hijas, con tus hijos que están en el cielo? ¿Cómo ha sido ese amor nuevo o igual, no lo sé, es parte de la pregunta de, pues sí, en el momento sí, como de la maternidad? Uh-huh. Es que es muy difícil ponerlo en palabras, André, pero... O sea, yo a veces lo que digo es justamente lo que mencionabas tú. O sea, si yo amo así a mis hijas y yo soy una vil humana, que otras veces también las quiero estripar por otras cosas, pero, o sea, ¿cómo nos amará Dios? O sea, si este es el amor que yo siento y que es de otro nivel, no, esto no, uno no, o sea, realmente uno solo cuando es papá experimenta lo que es, o sea, ese amor. Es como que desbloqueaste un nuevo nivel de amor. Entonces, realmente no se compara a otro. Y realmente, o sea, es que es una cosa muy inexplicable, porque yo creo que es una sensación de gratitud muy grande, porque es como yo quién soy para recibir esta persona y poderla amar y acompañar y besar y abrazar y mirar a los ojos y acariciar. O sea, es otro nivel de cariño y de amor y de... No sé, yo a veces siento que es como si el universo estuviera contenido en una cosa, pero tú no puedes ni siquiera contenerla. O sea, es un amor demasiado grande, la verdad. Es muy grande. Ay, qué lindo. Qué lindo. No, y gracias por todo lo que nos cuentas. Creo que es demasiada generosidad como para recibir toda tu historia. Creo que es evidente por qué necesitamos hablar esto con alguien que ha tenido una experiencia. Me encanta lo que mencionaste, como de que la maternidad es muy distinta para cada persona, pues porque yo creo que sí, esta es como una historia con dificultades, pero en la que igual, no sé, debe ser muy distinto una mamá como que no quiere a su hijo o que está en unas circunstancias en las que no tiene una pareja, un esposo con quien construir como toda la vida, bueno, mira, entonces, Total. lindo como entender eso, pero yo creo que esto es muy valioso para muchas mamás que nos escuchan o
que potencialmente seremos mamás y tal vez pasaremos como por esos momentos de esperanza, ilusión, amor y también seguramente como de situaciones muy difíciles porque de hecho, o sea, estadísticamente muchas mujeres tienen pérdidas, pero es algo que no se habla tanto porque obvio es el lado no tan lindo de la maternidad, que es la ilusión, pero pues después cambia totalmente. Y también ahí por eso quería tocar un tema que tú mencionaste al principio y es que en la maternidad uno tiene que mostrar un poco si de verdad confía en Dios y que no se convierta como en una razón para uno querer tener el control, que yo siento que eso le pasa a muchas mamás y papás. O sea, en mis papás lo veo, si me están escuchando, los amo, pero creo que a veces como que uno sí ve mucho en ese instinto maternal un deseo de mucho control por amor, o sea, es como de quiero que estés bien y quiero que cumplas tus sueños y quiero que tengas una vida increíble, pero a veces puede como cruzarse una línea de quiero controlar todos los factores que hay en tu vida para que eso pase. Entonces, creo que uno de los tips un poco que saco de lo que nos contabas es si uno tiene de verdad en la cabeza y en el corazón sobre todo, claro, que la misión más grande que uno puede hacer de mamá o de papá es ayudar como uno puede humanamente a que los hijos de verdad lleguen al cielo y que esa es la gran meta, tal vez uno va a dejar de querer controlar unos factores que no importan tanto, que a ver, obviamente esto nos pasa a todos los seres humanos, pero pues sí, a veces como que uno tiene mucho en la cabeza, como no, es que quiero que vaya a la mejor universidad y que tenga el mejor trabajo y que tenga amigas que solamente le hagan bien. Pero pues esa no es la meta, como que a veces pueden ser nociones de éxito o de bienestar que pues no están reflejando como lo que es lo mejor o cosas de verdad tan sencillas, pero que estoy segura que le pasa a muchas mamás y papás. Es como, es que quiero darle lo mejor. ¿Qué es darle lo mejor? Muchas veces pues es más fácil como remitirse a lo tangible y a las cosas materiales. No es que quiero que podamos tener un carro para que esté más segura y entonces no nos tengamos que mover en transporte público. No. Quiero darle la mejor ropa. Entonces yo creo que es muy fácil como obviamente en ese momento de sentir tanto amor desbordado y de querer como proteger a ese ser que uno ama tanto, como tú no lo decías, que creo que uno logra como sentir un poquitico de ese amor, pero en esos momentos yo creo que puede ser muy fácil como confundir ese amor con demasiado deseo de tener el control. Entonces, no sé, quería preguntarte también tú qué piensas de esta línea de el amor y del control sobre la vida de los hijos. Sí, o sea, yo creo que los papás, como tú decías, siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Y ahí pues hay una gama muy amplia de qué es lo mejor, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con nuestros valores, con nuestra visión de futuro, con nuestras expectativas en la vida, con nuestros fines incluso, o sea, de yo para qué estoy aquí, yo para qué vivo, cuál es el sentido de estar vivo. Pero si hay una cosa que yo creo que pasa hoy en nuestras sociedades y es que queremos a veces compensar cosas que o no tuvimos o que la sociedad nos dice que deben tener nuestros hijos para sentirnos bien como papás, ¿sí? O sea, como que se intenta llenar un vacío o material o un vacío interior que yo tengo como papá dándole a mi hijo lo que yo creo que necesita. Pero ahí es donde, o sea, miren, ser papá es la lección de humildad más grande que uno tiene que aprender en la vida, porque no es lo que tú necesitas, es lo que ese ser humano con sus características, con su personalidad, con sus sueños, con sus anhelos necesita, ¿sí? Entonces uno tiene que desprenderse de uno, nuevamente, tiene que, así como en el matrimonio, uno muchas veces tiene que desprenderse de lo que yo quiero, de lo que yo espero, de lo que yo anhelo que tú hagas. No, pues es que el otro no es lo que yo anhelo, el otro es lo que es, ¿cierto?
Y por eso digo que es un acto de humildad, porque un hijo no es como yo quiero que sea, un hijo ya es. Yo que trabajo con niños, yo que trabajo con niños todo el tiempo, miren, cada uno es tan distinto, pero a la vez tan apasionante. O sea, cada niño es maravilloso, o sea, cada niño es como es, y hay que aprenderlo a querer como es, no como yo quiero que sea. Que se pulen hábitos, que se pulen actitudes, que se desarrollan habilidades, por supuesto, pero en el fondo ojalá que prime la humildad, porque es que a veces me pasa mucho cuando tú decías, Majo, es que yo quiero que hagas esto. Uno con los niños pequeños le pasa mucho eso, porque uno dice, es que quiero que se ponga la pijama ya, es que quiero que se lave los dientes ya, es que quiero que se acueste ya, pero yo a veces como que observo sobre todo a María Paz, pues que ya es mucho más independiente, y yo digo, pero es que es un ser humano con voluntad. Es que no es mi voluntad, es que ella tiene voluntad propia. Y yo lo que tengo que hacer no es imponerme. Y les cuento que esto a veces nos cuesta más a las mamás, porque las mamás, bueno, en mi caso, en la dinámica de nuestro hogar es más así. Yo soy un poco más fuerte de, bueno, vamos a hacer esto ya. Nico es un poco más tranquilo. A veces me toca a mí misma decir como, ven, es que no es una cosa, no es un perro, o sea, es una persona, y las personas tenemos voluntad propia y tenemos libertad propia, y ese es el mayor bien que nos ha podido regalar Dios, que es la libertad. O sea, entonces ten paciencia, porque estás formando y tienes es que acompañar. Y acompañar no significa despejarle el camino, acompañar no significa que no cumpla con sus responsabilidades, acompañar no significa hacer las cosas por el otro, es estar ahí para que cuando esa persona o ese ser necesite de tu apoyo, tú puedas acompañar y acompañar a tramitar lo que ocurra. Y yo creo que, o sea, hay otra cosa que a veces pienso, es que me pareció súper importante que lo mencionaran ustedes al principio, y es que las mujeres queremos llegar a todo. Los hombres tienen esa maravillosa capacidad de que sus procesos de pensamiento son como cubículos, ¿no? Entonces yo estoy en el trabajo y resuelvo lo del trabajo, estoy en la casa y resuelvo lo de la casa, estoy con mis amigos y comparto con mis amigos y no estoy pensando en otra cosa. Las mujeres no, las mujeres nos arrastramos todo a todo lado. Entonces yo estoy en el trabajo pensando en que no tengo mercado, que se acabó la leche, que no tenemos huevos para el desayuno. Me voy con mis amigas, ay, juepucha, y se me olvidó llamar a fulana, y entonces ahora se va a sentir mal porque no la incluimos en el plan. O sea, nos arrastramos todo a todo lado. O que mi hija tiene una tarea para mañana y no la alcanzamos a hacer, y entonces ahorita donde salgo y consigo la cartulina porque tiene que ir a celebrar el St. Patrick's Day. Bueno, en fin, todo, o sea, sí. como que nos llevamos todo con todo. Y ahí es donde caemos en ese error de pensar que vamos a llegar a todo. No vamos a llegar a todo. La niña no llegó con el sombrero maravilloso que yo me imaginé en mi cabeza, pues que llegue con un trébol y ya, pero que la pase rico. O sea, como que hay que modular las expectativas en la maternidad, porque nos damos muy duro y pues no vamos a llegar a todo, y lo más triste de todo es que al final no terminamos disfrutando la vida. O sea, nos terminamos perdiendo como lo mejor del estar ahí, el ahora, por estar pensando en lo que no cumplí las expectativas que yo tenía. Hay que aprender a soltar. O sea, no hay huevos para mañana, pues que desayunemos con lo que haya, pero bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, también hay que aprender a soltar y no perdernos de lo importante, que es poder estar ahí para nuestros hijos, poder verlos a los ojos y recordarles que los amamos, poderles recordar que hay alguien que los ama más que yo, que es Dios, poder orar por ellos, porque como tú decías, Majo, o sea, es que al final no tenemos el control
de nada, no tenemos el control de nada en ninguna circunstancia, o sea, ni como adultos ni como chiquitos, y con los hijos es igual, o sea, no tienes el control de nada, entonces aprender a aceptar esa realidad y aún así ofrecer nuestro mejor esfuerzo, porque eso no nos exime de hacer nuestro mejor esfuerzo, y de cara a Dios, ¿sabes? Como en santa paz, O sea, Sí, totalmente. A mí algo que me ha pasado, yo digamos que le he dado muchas vueltas a este tema de la maternidad en muchos momentos, no he querido tener hijos y yo siento que en mí no ha sido como tan claro ese anhelo de la maternidad. Creo que en otras personas como que sí las oigo o en amigas que es como me muero por ser mamá. Yo no lo he sentido tanto y para mí ha sido como todo un proceso, todo un conflicto de, pues, ¿por qué no quiero tener hijos? Y en ese proceso también descubrí que me daba mucho miedo no tener el control. Como que yo soy muy perfeccionista y entonces para mí era como una presión muy grande de voy a traer un ser humano al mundo y eso es una responsabilidad gigante y seguramente la voy a cagar en 1000 cosas durante la crianza de ese ser humano y solo pensar en eso como en ya la voy a embarrar de entrada y ni siquiera tengo un hijo, me daba mucho estrés, pero fue lo máximo saber que eso era lo que me estaba generando angustia. Hoy en día sí quiero ser mamá. Todavía voy como en que quisiera uno o tal vez dos, pero preferiría adoptar. Y esto también lo cuento para las mujeres que no sienten, que no sienten tan claro como ese sentido de maternidad, porque creo que angustia, o sea, yo pensaba como, pucha, ¿será que hay algo mal en mí? Pero no, ya es como, bueno, tengo que trabajar otras cosas en mi vida y empecé a trabajar mucho en soltar el control en otras esferas y ya hoy en día no me genera esa angustia de antes pensar en que voy a tener que soltar el control cuando tenga una hija o un hijo. y mira, Majo, yo te digo algo, o sea, yo durante el noviazgo no es como que pudiera decir con certeza, no, sí, es que tengo un instinto de mamá, no, nada que ver, o sea, como que, es más, mi mente aún no estaba ahí. Yo creo que es que también, como que hoy en día uno tiene que tener súper claro todo, no, o sea, la vida no es así, o sea, yo cuando, en ese momento yo decía, quiero saber si este hombre es el hombre con el que yo puedo compartir mi vida, más allá de lo que pueda pasar o no, porque eso es otra cosa. Miren, he conocido muchas familias, muchos matrimonios que anhelan mucho ser papás y no pueden ser, y por alguna circunstancia, pues Dios aún no ha querido que sean papás. Pues sí, ¿Cierto? eso es Entonces, cierto. uno a veces como que cree que ya sabe qué quiere, ya sabe qué va a pasar, y pues la vida y Dios nuevamente te confrontan con, no tienes el control ni siquiera para eso. Y Para decidirlo. sí, de acuerdo. Entonces yo creo que ustedes que están solteras, disfruten la soltería y más que pensar si van a ser mamás André no. o no, No, es... yo no, yo estoy que me caso en 2 meses ya. Ay, ¿qué es esa belleza? Gracias, André, sí. felicitaciones, Gracias. qué rico. Bueno, es eso, yo creo que es más un compañero de vida, o sea, si uno realmente anhela su vida, es elegir un buen compañero de vida, pues pedírselo a Dios ante todo, pero como con esa parte humana que nos toque es, bueno, yo puedo construir mi vida con esta persona, enfrentarme a escenarios de hijos o no hijos, o adopción, como tú decías, Majo, o no, porque al final va a ser ese equipo la que saque cualquier realidad humana adelante, ¿cierto? O sea, pues y al final es un plan de Dios. Yo creo que nosotros incluso cuando perdimos ese primer bebé, yo creo que Nico me decía mucho, ustedes deberían haber entrevistado a Nicolás, no a mí, porque Nico era el que me decía como de pronto Dios quiere que seamos como una sagrada familia, que seamos los 3 y ya, y si esa es la voluntad muy de él, sabio, pues está Nico. bien. Sí, no, es que tiene unos momentos donde el Espíritu Santo se posa sobre él. Wow. Bueno, Y yo tocará le decía, invitarlo. pues sí, de pronto para hablar de la paternidad. Pues sí, yo le decía como tienes razón, o sea, uno hace su mejor esfuerzo, pero es hasta lindo saber que uno no tiene la responsabilidad de
decidir todo sobre su vida, ¿sabes? Sino que que Dios Padre está llevando el volante de tu vida. Y eso al final es lo que da paz para cualquier circunstancia, porque te garantizo, Majo, que cuando seas mamá, y me perdonarán la palabra, pero la cagues y la vas a cagar y le vas a pegar y le vas a gritar a tu niño o le vas a dar un jalonazo duro y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Porque va a pasar. Pues Dios también es el que te va a mostrar, rectifica, o sea, eso es humano, pero lo más importante es rectificar y volver a decir cuál es la meta, cuál es el objetivo aquí, yo qué es lo que estoy buscando, o sea, cómo me hago yo mejor papá y cómo hago mejor a mi hijo, ¿cierto? Porque eso es lo otro, o sea, yo creo que hay muchos papás que cargan con muchas culpas de que se equivocan, de que lo hacen mal, de que es que no me entiende y le grito. Esas cosas pasan porque somos humanos y cuando se juntan circunstancias difíciles de los niños con el cansancio de los papás, con la tensión por cosas por resolver, pues es una mala combinación. No hay que quedarse ahí, yo pienso que es como con el pecado, o sea, si nos quedamos lamentándonos por lo pecadores que somos, pues apague y vámonos, o sea, entonces, exacto, entonces es lo mismo, o sea, es como, sí, te equivocaste, pero la confianza en Dios es que podemos hacer todos los días algo nuevo, podemos renovar ese espíritu de hacer las cosas bien y que los hijos aprendan eso, ¿sabes? O sea, yo cuando me equivoco le digo a veces a María Paz Maiza, perdón, o sea, me equivoqué, yo también me equivoco, no somos perfectos, me equivoqué en esto. Y que ellos puedan ver, porque además como los niños y los adultos, porque no solo los niños, aprendemos por imitación. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a confiar, a perdonar, a saber que el otro no hace las cosas con mala intención si nosotros no se los enseñamos? Entonces, ese sí es como el reto grande de también poder asumir la maternidad y la paternidad con un poco de compasión con uno mismo y misericordia pues, de Dios me ha dado este don. Me esfuerzo todos los días, pero al final no tengo ni el control ni soy perfecto. O sea, voy a fallar en algunas cosas, fallaré, Total. Sí. Pero bueno, o sea, estoy en mi tarea. Sí, me deja, total, me deja ahí, me queda resonando, Sari, de eso que hablas, y es que vivir la maternidad como católica te ha permitido vivir la maternidad de una manera muy consciente, porque pasas todas tus acciones por el filtro de Dios, ¿no? Entonces eso te permite, así hayas tomado una decisión en caliente, que pronto haya salido mal y pegaste un grito que no querías pegar, igual lo pasas por el filtro de Dios, que es, bueno, ¿qué hago aquí? Tengo misericordia, o pido perdón, o sea, me vuelvo otra vez humana y vuelvo a empezar, y vuelvo a lo que hablabas muy al principio de cuál es mi objetivo, que mis hijas y mi esposo y yo podamos llegar al cielo. Entonces es muy lindo porque ya ahí, digamos, muchos de los conflictos de los que hablábamos al principio se vuelven secundarios, ¿sí? Como que, ay, entonces, ¿qué hago? Y qué sacrificio y qué nada. Pues nada, ¿qué me va a hacer llegar al cielo? ¿Qué va a hacer que mi familia llegue al cielo? Pues es mucho más fácil de resolver, y creo que eso es lo que pues vamos aquí como cerrando y concluyendo de esta conversación, porque pues creo que es como la fuerza que nos traes. Listo, con lo que nos contabas de sus bebés que están en el cielo, también pasarlo por el filtro de Dios te permite estar en paz, y también no te echas culpas, no empiezas a decir, ¿será que es que ese día no haber caminado 7 escaleras, sino que haber usado el ascensor? O sea, empiezan todos esos cuentos y es como, bueno, no, de pronto estaba todo eso, Saris, de verdad que muchas gracias. No sé si quieres aquí dar un último cierre para ya despedirnos. Sí. Y bueno, pues sí. Gracias a ti, André, y a Majo por este rato tan rico. Yo creo que yo sí me cuestiono, pues si quisiera como cerrar con esto, y es
Vivimos en una sociedad que está muy permeada por el individualismo y el hedonismo, ¿no? O sea, donde le tenemos mucho miedo a sufrir y a renunciar a cosas. Yo les invitaría a que vean la maternidad y que por esa razón mucha gente no quiere ser papá ni mamá, o sea, porque lo ven, se quedan en lo difícil de la trasnochada, la alimentada y la plata si nos alcanzará, y es que tiene que tener lo que tú decías, Majo, es que tiene que ir a la mejor universidad, tiene que tener las mejores oportunidades, y entonces yo, si no tengo económicamente algo estable, ¿cómo voy a traer un hijo al mundo? O sea, si ustedes quieren una escuela donde ustedes se hagan mejores personas desde virtudes que les toque trabajar, permítanse recibir el don de ser papás o de ser mamás. Porque es una escuela, es una escuela, es un camino de vida, es una nueva identidad. O sea, uno puede tener muchas identidades en la vida, ser hijo, ser hermano, ser novio, ser esposo. Ser papá y ser mamá es una nueva identidad que te implica trabajar en ti, que te implica, como tú decías, André, estar más cerca a Dios para poder vivirlo en santa paz y poderlo disfrutar. Es que los hijos no son una carga, o sea, son totalmente, o sea, y la felicidad y las risas y el redescubrir el mundo desde los ojos de un niño, eso no tiene precio y es lo más hermoso que le puede pasar a uno en la vida. Y por eso yo os invitaría a veces yo pienso que una vez un profesor me decía, como que piensa en el final de tus días. ¿Cómo quieres verte en el final de tus días? Y ahora echa para atrás, haz pasos para atrás. Y como que yo en mi mente decía, oiga, no, yo sí quiero terminar con un esposo, sí quiero terminar con hijos. Y como que al final de mis días yo decía, incluso esas son las personas que yo más quiero que estén ahí. O sea, no me estoy imaginando el viaje que hice por Europa, o no me estoy imaginando el supercarro que me compré, o no me estoy imaginando, es que yo fui la directora de no sé qué vainas. No, como que al final de mis días me imaginaba era a mi esposo y a mis hijos junto a mí, y yo los invitaría a eso, o sea, como que no midan su vida solo con las realidades del hoy y de las renuncias del hoy, sino con la mirada puesta, digamos, en el futuro y con la esperanza de, al final, qué es lo que más me importa, ¿cierto? O sea, porque yo creo que es eso, ese anhelo, lo que nos va a hacer renunciar y lo que nos va a hacer saber que no todo tiene que ser placentero para que esté bien, ¿sí? Para que funcione, para que valga la pena. Entonces, como que invitarlos porque yo sé que ustedes los escuchan mucha gente también joven, soltera. O sea, que realmente no vean la paternidad y la maternidad como un sacrificio, sino como un camino de crecimiento espiritual y humano, y que lo vean con mucha esperanza. O sea, a veces los papás nos equivocamos en que nos quejamos mucho de lo duro que es ciertas cosas y sembramos ese miedo, pero es el camino más maravilloso que pueden de verdad vivir. Entonces, como que los invitaría a eso. ¿Sabes qué poderoso? De verdad que muchas gracias. O sea, creo que fue un capítulo súper lindo. O sea, dejamos aquí como sobre la mesa todas esas cosas lindas de la maternidad, y también cómo se puede vivir y como con qué ojos se puede afrontar las cosas buenas y las cosas malas, que creo que hay veces son las que a uno más lo desmotivan de este camino tan bonito. Entonces, pues, Saris, de verdad que muchas gracias. Creo que nos dejas con un montón de análisis, pues, como de cosas para pensar, y se conecta perfecto con lo que hemos sacado en esta temporada. Eso siempre pasa, Majo, ¿no? O sea, cada temporada sin querer tenemos como una temática y todos los capítulos se van conectando y está precioso con lo que vamos sacando. Y pues nada, para decirles que esta conversación nos muestra que, pues,
los que quieran ir por el camino de la maternidad o la paternidad no van a estar solos y ya saben que ese es un espacio para compartir, conversarlo, porque muy maluco estar conflictuadas solas.